buenas tardes en España y ya, bueno, aquí también ya casi buenas tardes. Nuestro último conferencista del día de hoy en la Universidad del Bosque, porque la tarde tenemos otra charla en el Bosque, es Luis Eugenio Andrade. Él es profesor de acá de la Universidad del Bosque, es químico, es magíster en genética molecular, es una de las personas que más ha contribuido a la biología teórica y a la filosofía de la biología en Colombia. Su trabajo con los sistemas vivos ha involucrado múltiples disciplinas como termodinámica, semiótica, teoría de la información, biología evolutiva, filosofía e incluso física cuántica. Entonces, aquí los dejo con nuestro querido Eugenio. Gracias, Daisy, muy amable, y gracias a todos por su asistencia a este encuentro universitario. Primero que todo, yo quisiera hacer de publicista del trabajo. La conferencia de titulado sobre la relación mente-cerebro, discusiones que se generan. Algunas de esas discusiones son consecuencia de la argumentación que yo he presentado en el libro La perspectiva informacional en la filosofía de la naturaleza. Se fue la imagen. O si quiere yo se la mando a un problema técnico grave. ¿A qué dice? Dualismo secular entre mente y materia, heredado de la tradición filosófica clásica y que es tan importante en el desarrollo de la ciencia. De alguna u otra manera lo podemos ir subsanando, fundamentándonos en algunas ideas derivadas de la noción de información. Yo aquí hago la aclaración en el libro que el libro no es un libro sobre teoría de la información, para nada. El libro es una reflexión sobre cómo esa noción de información transforma nuestra concepción del mundo, de la naturaleza, de la vida, de la mente e incluso de la materia. Por eso se habla de la perspectiva informacional y su repercusión para la filosofía de la naturaleza. Posterior a la redacción del libro, que la terminé en el año 2019, y gracias a la pandemia pude concentrarme un poco en literatura derivada, por ejemplo, el libro de Mente y Materia de Berzón y algunos textos y artículos científicos sobre neurociencias, instigado por mis colaboradores, amigos y socios de trabajo, Juan Camilo y Juan Esteban, que están aquí presentes, para mostrar cómo precisamente esa noción de información también podía ser extendida e incluso desarrollada como un ejemplo mucho más preciso a través del tema y la discusión que suscitan las ciencias cognitivas. Cuéntenos cómo podemos adquirir el libro. El libro lo tenemos aquí en la Universidad del Bosque, está disponible
para la venta, y la venta más fácilmente se hace online. En la página Universidad El Bosque encuentran la página digital para acceder a la librería de la universidad. Igualmente, en la página de la Universidad Nacional de Colombia hay un link que conecta directamente a la librería de la U, se llama así, y entonces ahí se puede conseguir tanto en versión digital como en versión en papel. Bueno, entonces mientras se arregla el sistema, vamos a ver si aquí, si me dice que ni siquiera el celular está cogiendo. Aislados. Bueno, entonces entremos en materia. Yo trato de contrastar dos visiones que las pongo como visiones en últimas complementarias la una de la otra. Una visión en que se hace un énfasis fuerte en la explicación física mecánica del universo como patrón general y de la biología como una derivada que debe ser referida a esa visión mecánica de la naturaleza. En esta situación, entonces, el elemento causal importante sería la causación eficiente o causación de abajo hacia arriba, ascendente. Es decir, en que los componentes determinan la configuración de ese todo o por lo menos de sus rasgos más relevantes. En contraposición a esta visión de compongo una visión ¿qué tal? Fundada en el fenómeno biológico como tal, derivado de las ciencias de la mente o derivado de las ciencias de la vida, como marco general, y en el cual entonces la explicación física sería un derivado de la anterior. En esa perspectiva que todavía está por construir y desarrollar, entonces la causación descendiente, top-down, jugaría el papel prevaleciente, es decir, cómo los factores globales inciden en la determinación de los elementos o entidades que conforman el sistema en cuestión. Sin embargo, señalo que ni la causación ascendente por sí sola, ni la causación descendiente por sí sola serían suficientes para dar cuenta del proceso evolutivo y del proceso creativo de la naturaleza, sino que necesitaríamos una instancia intermedia que medie entre los efectos de lo macroscópico y de lo global sobre lo micro y lo local, así como de lo micro y lo local sobre los sistemas que en realidad se desempeñan en el mundo natural. Y en ese sentido, considero que la noción de procesamiento de información se puede aplicar por igual tanto a los fenómenos entendidos como biológicos como los fenómenos entendidos tradicionalmente como físicos, porque no obedece ni a la causalidad ascendiente ni a la causalidad descendiente, sino a una transacción entre las dos. Es decir, ¿qué hace el sistema biológico o el sistema procesador de información? Media
negocia, transa, genera una solución de compromiso entre los factores determinantes micro y entre los factores determinantes macroscópicos. Y eso pues va con esta imagen artística de Esquer, que él se pregunta si esos dos mundos, el mundo de la mente y de la vida y de los sentimientos, es fundamental, o el fundamental sería ese mundo mecánico frío de las partículas atómicas. Ahí hay un trasfondo que parece ser el gran enigma que justamente la filosofía de la naturaleza debería ayudarnos a entender. Para entender entonces la relación mente y cerebro, que como caso específico de esa relación mente-materia, pues entonces tenemos que reconceptualizar muchos aspectos de nuestra cosmovisión, de cómo entendemos el mundo físico de la naturaleza, cuál es la especificidad de los seres vivos, si la materia constitutiva es la misma y si posee una estructura multiniveles. Es decir, qué es lo que nos hace distintos de lo que uno llamaría sistemas puramente físicos. Y entonces hay algo interesante aquí que surge, y es que mientras los sistemas físicos los queremos estudiar mediante leyes físicas, deterministas, etcétera, o así se ha hecho, o leyes mecánico-estadísticas a partir de Boltzmann, los sistemas biológicos los hemos querido explicar por leyes evolutivas, leyes de la autoorganización, leyes del desarrollo, que no son deterministas. Pero en la escala de lo existente en el mundo físico, tenemos que justamente la vida se sitúa en la mitad de la escala, de esa escala logarítmica, es decir, los tamaños de Planck son del orden de 10 a la menos 35 metros, es lo más pequeño que según la física podríamos aceptar como dimensión de la realidad que podemos percibir. Y si tomamos la tesis de que Hubble nos da la distancia del universo y ahora James Webb un poco más, pues entonces sería que en esa escala intermedia del tamaño de 10 a la menos 5 metros, en la que ya se comienzan a dar macromoléculas, entidades virales, celulares, y a escalas un poquito mayor, pues tenemos prácticamente el dominio de lo que consideramos seres vivos. Luego entonces el problema se vuelve un problema de escala entre lo vivo y lo llamado no vivo. Es decir, aquí hay que reconceptualizar aquello que entendíamos por materia inerte y lo que entendemos por materia orgánica, porque pese a sus diferencias también posiblemente tengamos muchos encuentros que nos llevan a reflexionar sobre la urdimbre, la estructura íntima de la realidad. La idea entonces es que si los monismos clásicos de tipo materialista y de tipo idealista han fracasado en su manera de presentarse clásicamente, es decir, el reduccionismo mecanicista y el idealismo prevaleciente, que no son todos los tipos de idealismos, entonces nos llevaría a que hay que buscar concepciones diferentes y alternativas para entender el universo. Algunas van por el lado del panpsiquismo, es decir, lo que llamamos conciencia o actividad mental está como protoconsciencia en algún grado en lo que llamamos materia inerte, o incluso lo que se llama el idealismo objetivo, trabajado por Peirce y otros autores hoy en día, en los cuales se dice que el carácter mental de la realidad y de lo que definimos como la realidad pasa siempre por una operación de tipo mental, y que por lo tanto los seres vivos, a medida que los estudiamos y la materia, comienzan a mostrar características en su interacción semejantes a las que uno le puede atribuir, entre comillas, a un sistema cognitivo. Es decir, urge examinar qué ha dicho, lo que dicen los científicos y los filósofos de la ciencia sobre estos problemas, pero también quisiera justificar algunos aspectos del enfoque de Bergson sobre la relación entre percepción y memoria para explicar la información como la fuente de las inferencias, de las elecciones que están orientadas
no a darnos una imagen completa del mundo, ni mucho menos, ni a tener un esquema teórico como si fuera una gran teoría unificada, como tal vez fue el sueño del revisionismo contemporáneo, sino orientada a una acción y siempre en función de un proceso de transformación y de acción creativa. No únicamente entonces entender la información como procesamiento de datos digitales, sino sobre todo en su aspecto funcional, es decir, una funcionalidad que deriva de su aspecto semántico, pero también de su aspecto pragmático. Muchas visiones de la ciencia contemporánea y de la cognición orientan el conocimiento y la percepción justamente hacia la realización de la acción, o de una acción efectiva o de una acción en un contexto determinado. Ese es el propósito de la información, orientar a los sistemas a un tipo de acción. Y es funcional, ¿por qué? Porque está insertada dentro de un proceso mayor, físico, termodinámico, en el cual la energía como potencial, como energía libre disponible, se va transformando en la estructuración del mundo, generando estructuras altamente complejas. Y esa función del cosmos y la transformación de la energía, esto está mediatizado por aquellas entidades que justamente procesan información. Y entonces no habría lugar para una causación direccional en que lo físico me explique lo psíquico, o lo psíquico explique lo físico, o sea, ni bottom-up ni top-down, sino que se implican mutuamente aquello que creíamos que era puramente mental y aquello que consideramos como puramente físico. Utilizo como término la información porque la palabra información directamente hace al proceso generativo de las formas y las estructuras en el mundo natural. Es llevar la forma, comunicar la forma, crear la forma y propagarla. Y por lo tanto aquí tenemos que hacer una ruptura con el esquema de la filosofía clásica, porque no se trata de cosas, sino se trata de proceso. Y no se trata de cualquier simple proceso, acción, reacción, sino un proceso que conduce a una síntesis creativa. En las ciencias de la cognición, entonces podemos ilustrar los inputs necesarios para el procesamiento de información, datos sensoriales que son específicos para cada tipo de ser vivo, de tal manera que cada tipo de ser vivo es como una ventana que observa el mundo desde su propia perspectiva. Y unas respuestas o unas salidas que son dobles. Es decir, la salida es doble en el sentido de que implica que aquel sistema observador debe ajustarse fisiológicamente, estructuralmente, para sesgar y enfocar mejor, de una manera más exacta, el sistema perceptual, pero también su sistema interno en función de ese proceso, así como definir las acciones que van a ser relevantes y que se proyectan hacia el medio externo. Y eso pasa por un proceso que yo lo denomino procesamiento de información, es decir, transformar inputs en outputs, pero teniendo en cuenta que estamos entonces interactuando en escalas. Los ajustes fisiológicos internos repercuten sobre la organización celular, estados fisiológicos y metabólicos de los organismos, y las acciones externas repercuten sobre el medio circundante, la creación de nicho y la interacción con otros seres vivos en un ecosistema definido. Y la información añade el componente de que como estamos actuando en sistemas indeterminados, entonces se toman decisiones. Es decir, es el proceso por el cual ante una situación de muchas posibilidades, lo que realmente ocurre en efecto es una de entre muchas. Ese es el análogo a una decisión. Y la respuesta, bien sean las internas
se retroalimentan en la estructura del organismo que ha actuado como sistema observador, y las externas se repercuten en la acción sobre ese mundo que fue la fuente emisora de las fluctuaciones físicas que fueron detectadas como inputs sensoriales interesantes. Entonces, procesar la información supone, y aquí es donde ya hay una ruptura con las visiones clásicas de Kant, que dan cuenta de que en últimas quien recibe la información era el sujeto al que le interesaba, pero no es parte del proceso. Aquí se trata de que procesar información, y por lo tanto que la información como tal se dé, supone un tipo de agencia subjetiva, mediadora, procesadora justamente de los elementos y datos relevantes para él. O sea, son subjetividades, y en ese sentido por eso yo hablaba de que quizás esta visión está acercando más a lo que se llama hoy en día el idealismo objetivo, que fue inaugurado en parte por Charles Sanders Peirce. Es decir, las subjetividades que no están desencarnadas de sistemas materiales de organización y que son capaces de elegir entre alternativas posibles. O sea, el mundo no es un juego de billar en que las entidades rebotan unas a otras, sino que ellas se transforman permanentemente, justamente a nivel individual y a nivel colectivo, a través de la interacción que se da entre ellas. De tal manera que la información opera como mediadora de los efectos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y de esta manera es posible la transformación permanente, la evolución, digamos, sería incluso como una ley general de evolución. La selección natural se limita únicamente a filtrar algunos de los resultados, pero la dinámica del proceso como tal, de ir encontrando soluciones, respuestas e inserciones que da los organismos en el ambiente, supone justamente procesamientos de información. Y a consecuencia de esa evolución, entonces tenemos que hay una información acumulada, almacenada evolutivamente, que se manifiesta como estructuras, conocimiento, memoria, internet, inteligencia artificial, todo el mundo que conocemos, el mundo 3D de Popper, pero entendido como un mundo rico, dinámico y vivo, y no simplemente, como decía Popper, una epistemología sin sujeto, no, aquí es una epistemología viva, llena de sujetos, diferentes tipos de sujetos, porque el mismo mundo generado por la información es un mundo dinámico, cambiante y actuante, y que incide, ahí sí, de arriba para abajo también, sobre los sistemas que se generan en ese proceso. Es decir, el procesamiento de información. En esta entonces muestro que las escalas de lo viviente justamente están dentro de estos dos grandes extremos que estudia la física y que en últimas se tocan. Procesar la información entonces supone una agencia mediadora entre los dos tipos de causalidad. Aquí estos son unos esquemas para tratar de entender esta figura. Aquí el sistema procesador de información que está en el rectángulo de la figura de la izquierda, compuesto de otros subsistemas que interactúan entre ellos, pero la idea es que la relación con el nivel superior envolvente, con su medio ambiente, se manifiesta por la captación de inputs, señales, fluctuaciones físicas que son interesantes para el sistema, para su captación de energía, y que el resultado de ese proceso conduce a ajustes internos, que son estas bolitas azules abajo a la derecha que pongo. Es decir, las moléculas se hacen más, se van diferenciando incluso, y empiezan a adquirir marcadores de metilación, fosforilación, etc., en que muestran que las moléculas se han ido marcando justamente porque ya cumplen unas tareas más específicas y más individualizadas. Entonces el procesamiento también se podría ver en sentido contrario, ascendente, en como una estructura organizada de baja entropía que
tiene moléculas, que contiene genes, a darse la expresión de uno de estos genes, por ejemplo, se modifica algún tipo de actividad y se refleja en una respuesta, un output que hay como la onda roja. Pero sin embargo, entonces la idea es que no son los dos procesos puros. Lo que se está dando es una interacción entre ambos, y la ciencia lo que ha hecho en la biología es sopesar qué tanto las modificaciones biológicas dependen de modificaciones moleculares, celulares o genéticas, y qué tanto las modificaciones de los seres vivos dependen de su relación con el medio ambiente, entendida de dos maneras: los factores físicos del medio ambiente que inciden en el desarrollo de las estructuras, como los comportamientos y relaciones y actividades de los organismos en su desempeño en un medio ambiente determinado. Otra manera de representarlo en un esquema de 3 niveles, que sería como el que nos permite simplificar, aceptando que la jerarquía multiniveles sería prácticamente inconmensurable, en los cuales tenemos sistemas componentes básicos fundamentales para unas entidades. En este caso las entidades intermedias están en negro, y las entidades a nivel superior, por agregación de ellas, como comunidades bióticas, por ejemplo en el caso de la biología, las que están en azul, y cómo hay una transacción de los flujos de información. Yo señalo aquí con estas flechas directas abajo y hacia arriba, las subrayo, no porque sea la única direccionalidad de los procesamientos de información. La mayoría de los modelos clásicos son en un plano y nos muestran redes de interacción en el mismo plano de unos con otros, y eso pues obviamente que existe y es válido, pero aquí yo estoy señalando es ese procesamiento a través de los niveles. Los niveles también tienen ciertas características interesantes que se pueden generalizar. Los niveles superiores tienen tiempos de vida media o periodos de resiliencia muy largos, mientras que las moléculas tienen periodos de vida media y resiliencia muy corta. Entonces esa lucha que tenemos también en la filosofía de la naturaleza sobre la continuidad y la discontinuidad también tiene que ver con el referente, el sistema intermedio que está ahí metido. Para nosotros los cambios a nivel social, históricos y geológicos son como si fuera un continuo, porque están en unas escalas de temporalidad mucho más grandes que nuestro propio ciclo de vida, que estando afortunados de la vida 80, 90 años, y los niveles celulares tienen una tasa de recambio mucho más alta, y los moleculares ni se digan, de tal manera que en un periodo de la vida de un humano ya se ha reciclado completamente los materiales, según algunos, pues cada 6, 7 años. Bueno, es decir, el nivel bottom-up corresponde a lo que la percepción. La percepción es la que nos capta los inputs que me llegan del entorno en este momento, como fluctuaciones físicas detectables por las ventanas y los rangos de sensibilidad que tienen cada uno de los órganos de los sentidos. El top-down ya es más complicado, pero también es mucho más interesante, porque se refiere, como les decía, la información históricamente acumulada o memoria, y esa nos influye también hoy en día. El procesamiento de la información supone un contexto en el que se da, pero ese contexto cada vez se ha hecho más rico y más complejo, y nos influye en un momento determinado. Los desarrollos de la inteligencia artificial, por ejemplo, son un caso en ese sentido. Antes estábamos mediatizados por la información que podíamos encontrar en la biblioteca, después por la información que podíamos encontrar en Google, ahora por la información que ya nos la da en una primera etapa de procesamiento el mismo algoritmo de la inteligencia artificial. Entonces, quiere decir que cada vez la determinación o el potencial de arriba hacia abajo es mucho mayor. Y las imágenes mentales, eso que
llamamos lo propio de lo subjetivo, la percepción de las cualidades, pues se vuelve un problema si solo miramos la causalidad o tomar, porque ¿cómo puedo yo justificarlas a partir de puras fluctuaciones físicas detectadas por los sentidos? Pero también la memoria es problemática, porque nos lleva a entender, habría que investigar cómo se generan los registros informacionales de distinta naturaleza y cómo estos en un momento determinado son evocados por el agente en el momento de decidir ante una situación en el mundo natural. La propuesta sería que la percepción es la que capta los detalles, los accidentes, las cualidades, los colores, los sabores, las formas individuales de la imagen presente. Eso es lo que nos da los sentidos. Pero la memoria es la que nos permite captar el patrón general, la esencia, así sea un poco borrosa de la imagen, pero por referencia a imágenes anteriores que hemos recibido, etc., entonces ya uno sabe que si entra a tal sitio encuentra árboles de tal tipo y no árboles de tal otro, y ante un encuentro novedoso en una situación, rápidamente el cerebro lo analoga con una situación anterior semejante para decir esto debe ser esto debe ser tal cosa, y entonces la memoria y la percepción andan presentes todo el tiempo, tal como lo anunciaba Henri Bergson en su obra magnífica Mente y Materia. Dice: el pasado arroja luz sobre la situación actual. Es como el que nos permite formular una hipótesis para solucionar un problema. Nosotros vivimos una cultura presentista en la que decimos solamente el presente, el pasado ya pasó, chao, el futuro no ha llegado, entonces no. El pasado está presente todo el tiempo. Nuestra historia, nuestras moléculas de RNA son el recuerdo de la evolución primitiva de las primeras formas de vida. Nuestra organización unicelular en el estado de huevo fecundado nos recuerda las primeras etapas de la vida eucariótica, y así las distintas etapas de la vida. O sea, el pasado está actuando en todo momento, pero no lo vemos, pero las estructuras existentes ya en sí mismas son un registro de todo ese pasado. La percepción en el presente está cargada de memoria, es decir, de pasado, de historia. La percepción y la memoria confluyen en la definición de la acción. Entonces no se trata de que la percepción o que la memoria aunadas nos dé la imagen verdadera de la realidad, no, porque es que aquí el concepto de verdad o de realidad cambia. No se trata de decir que yo aquí tengo el programa computacional que al ejecutarlo me produce lo que está ahí y por lo tanto ese modelo es real. No, es que la realidad es mucho más complicada. La realidad es estar insertado en un proceso creativo permanente de transformación de la energía para su mejor aprovechamiento, la construcción de estructura, orden, creatividad, y expresarlo de la mejor manera, no únicamente propagándonos, sino con cierto grado de satisfacción, de felicidad y de disfrute del mundo de los sentidos. Entonces no se trata tanto de que este es el tal, no, se trata de que la realidad es un proceso cambiante y uno es parte de eso. Eso es realismo. El realismo es ser uno, fluir con el flujo de la vida y ser uno consciente que en ese flujo de la vida somos catalizadores del mismo. De tal manera que la representación, esa confluencia de la percepción y de la acción, están en función de la continuidad de la acción. El mundo es dinámico. Lo que pasa es que las fuerzas no son fuerzas mecánicas que se transmiten por choque ciegamente, sino que son fuerzas que han sufrido una transformación en los sistemas procesadores de información, cambiando de su intensidad, su dirección, etc., y generando diferentes rutas creativas. Las imágenes surgen del filtrado o selección
mediante la percepción de una multiplicidad de imágenes superpuestas en la materia. Es decir, uno dice, aquí vi esa piedra. Bueno, usted vio esa piedra porque esa es su memoria, eso es lo que esos datos sensoriales le traen a la imagen. Pero ahí había únicamente piedra. Si uno mirara en detalle todo el proceso geológico que iba detrás de su génesis, está grabado en las pequeñas incrustaciones de minerales que hay ahí. Y hasta organismos y microorganismos han influido por la lixiviación de los minerales para hacer que esa piedra tenga esas características y no otras. Pero uno solamente ve la roca inerte. Es decir, hay muchas imágenes que se despiden de cada cuerpo y usted ve la piedra de un color amarillo o rojizo, pero un animal la vería de otro color, tal vez con tonos verdes o azulosos, según las luces y los reflejos y los ángulos y el sistema perceptual de los organismos. Entonces, cuando tenemos objetos externos, yo no estoy llamando a un relativismo de que no hay realidad, no, sino que la realidad es dinámica y cambiante, pues generamos distintas imágenes de la realidad porque necesitamos vivir, necesitamos manejarnos adecuadamente en ese mundo y entonces percibimos el mundo filtrado por nuestros sentidos. La realidad va mucho más allá y la ciencia nos permite tener atisbos de que puede ser algo más que está en esa realidad. Pero en ese punto entonces el cerebro no sería el único depositario de la información o el exclusivo, ¿no? Es el que yo tengo para conectarme al mundo, manejar inputs y outputs, pero la memoria jugaría un papel determinante, es decir, es el pasado, es donde se generan las expectativas de la situación presente, las que uno maneja. Es lo que permite que un ser vivo en una situación determinada evoque una imagen en conformidad con la percepción del presente dada por los datos sensoriales y por lo tanto su desempeño en ese mundo sea adecuado. Es la que le permite entonces generar la imagen completa, digamos, que es significativa para él, no la completa en sí, porque la realidad rebasa lo que percibe un sistema en particular. El cerebro y el cuerpo con los órganos sensoriales y la organización anatómica y fisiológica está bloqueando la aparición de otras imágenes a fin de actuar apropiadamente en un medio ambiente determinado. En este punto hay otra aproximación que voy a mostrar que se complementa, que me pareció muy interesante, del inglés Carl Friston, que es un realista crítico y un neurocientífico. Dice, y que justamente va con esta visión de la información en gran medida. Los agentes, mediante la interacción con el mundo, disminuyen su incertidumbre del mundo circundante. Eso era algo que yo explicaba en mi primer libro, Los demonios de Darwin, cómo la interacción de los seres en el mundo les sirve justamente para disminuir la incertidumbre de la manera más eficiente posible. Es decir, ojalá sean las menores interacciones para obtener la mejor reducción de la incertidumbre, nunca es la máxima, pero sí la suficiente para tomar las decisiones acerca de la acción que se va a seguir. Mediante la inferencia activa se accede a estados más estables y en términos termodinámicos diríamos estados de menor energía libre, lo que llama el principio de la energía libre. Es decir, no todo está preprogramado como tal. Lo que está organizado es el escenario general en que los seres vivos están actuando y se están redefiniendo en todo momento. Y por lo tanto hay que hacer una inferencia en cada instante, en cada situación de la vida para ir coordinando las acciones, lo cual a veces se nos olvida porque cuando en medios constantes
y estables, las expectativas de la incertidumbre han disminuido tanto que uno actúa mecánicamente y se le olvida o no es consciente de que realmente a nivel celular y a nivel cerebral se están haciendo algunas inferencias sobre si yo debo girar a la derecha o a la izquierda cuando conduzco un vehículo en una carretera que me sé de memoria. ¿Sí? Minimizar los errores supone un chequeo permanente de los inputs sensoriales y de las predicciones y expectativas. Predicciones y expectativas generadas justamente en la historia y en la dinámica del contexto social, cultural y medioambiental que vivimos. O sea, son los efectos top-down. Los inputs sensoriales se muestrean selectivamente de acuerdo a hipótesis sobre el mundo. Es decir, la misma interacción con el mundo en su percepción y los efectos top-down sesgan la misma percepción y entonces hacen que uno vea más ciertos aspectos del mundo que otros y no todos los vea con la misma importancia o relevancia. Mientras unos organismos en un bosque se fijan en cierto tipo de flor, otros organismos se fijan en cierto tipo de insecto y los otros ni los ven. El cerebro bayesiano es una manera, en las redes neuronales se genera un símil que correspondería a la distribución probabilística de los estados del organismo, es decir, distintos tipos de conexiones que correspondería con distinto grado de probabilidad a los estados a los cuales puede acceder el organismo. En realidad eso es un modelo con elementos de la mecánica estadística traído por Friston, pero ya había sido desarrollado previamente por Robert Rosen cuando habla de que los organismos y sus sistemas neuronales es en últimas un modelo del mundo que está en proceso de chequeo y de actualización permanente. Y entonces se da procesamiento distribuido, pero lo importante es la anticipación. Es decir, si el mundo es cambiante y pueden haber situaciones sorpresivas, entonces el que sobrevive darwinianamente no es el que encontró el ajuste preciso en determinado tiempo, sino el que se anticipó un poco a eso porque justamente la situación podía ser bastante apremiante. La información sobre las diferencias entre lo percibido en el presente, registrado en la actividad de células piramidales superficiales, y las expectativas debidas a experiencias pasadas en representaciones neuronales de los niveles corticales y las células piramidales profundas se retroalimentan permanentemente, poniendo al día el modelo probabilístico del mundo, o sea, actualizando el modelo para favorecer un tipo de conexiones que mejor anticipan la expectativa. Es decir, tenemos el elemento perceptual y el elemento derivado de la experiencia pasada que se juntan para definir qué pasa en el momento actual y cómo debe ser la continuidad de la acción. Hay varios modelos de neurociencias en el macaco, los modelos de cómo los distintos sectores y regiones en el cerebro se activan o se desactivan para poder responder ante un estímulo visual, definir el tipo de movimiento que hay que hacer y ejecutar como tal el movimiento. Son diferentes maneras de procesar la información, pero todo va dentro de un mismo proceso. Incluso lo que ha hecho Friston es lograr delimitar qué ciertas regiones están más involucradas en uno que en otro en cada uno de los momentos de este procesamiento de información que va de la percepción a la acción. Entonces, el procesamiento de información supone que hay un almacenamiento de la información. La información no se disipa y se pierde. ¿Qué tanto la actividad de una neurona en el pasado condiciona los estados futuros de ella misma? ¿Qué tanto permanece ella almacenada? En la transferencia mediante la sinapsis,
¿Qué tanto del pasado de hay una neurona fuente que interactúa con una neurona target o blanco? ¿Qué tanto del pasado de la neurona fuente informa el futuro de la neurona blanca? Y cómo esas interacciones que tienen efectos no lineales, o sea, un pequeño estímulo puede producir una gran reacción, o un estímulo grande, una reacción muy suave, etc., que tiene lugar cuando la neurona integra distintos grupos informáticos, dando lugar entonces a un registro informático mucho más complejo. Entonces habría como dos esquemas que continuamente se están dando, es decir, segregación de procesamientos de información, modularización de los procesos, pero también tendencia a centralizarlos en un hub. Y esto genera una problemática muy interesante, porque refleja esta situación un conflicto general que se presenta en el mundo natural. Es decir, hay dos tendencias. La tendencia a generar un sistema superior de organización controlado por un agente procesador nuevo y neutro, digamos, el máximo grado de integración del organismo, que en el caso límite anularía la agencia procesadora de información de los sistemas constituidos, porque solamente es como decir que las células solamente están gobernadas por el sistema organístico que las controla o restringe. Pero también existe la otra tendencia, el sistema celular tratando de mantener su autonomía con el riesgo de la desintegración del sistema. Es decir, que si las células se liberan de los controles organísticos, pues tendríamos cáncer. La máxima integración, entonces, un hub central, permitiría acortar caminos entre la percepción y la acción, pero esto sería más costoso, tender ese tendido, digamos, neuronal. Permitiría la resolución de problemas haciendo un esfuerzo coordinado, pero coordinado consciente, pero se dificultaría una respuesta inmediata. Pero si la disgregación fuera alta, la alta segregación de los módulos sería más económica, la red se podría constituir por nodos locales dispersos, se podría responder rápidamente, pero de un modo automático e inconsciente y falto de coordinación. Pero ambos tienen sus pros y ambos tienen sus contras. Y entonces lo que hay que hacer es, bueno, el punto medio, el procesamiento de información, que tanto de esto, y examinamos. Estos dos niveles en tensión se postula la existencia de un nivel intermedio que procesa la información logrando una solución funcional de compromiso entre las tendencias anteriores, que eso es lo que yo creo que está aquí. Justamente la naturaleza ha mostrado que combina ambos sistemas y los administra, digamos, adecuadamente. ¿Eso qué tiene que ver con lo cosmológico? Pues es que resulta que los niveles superiores de organización, que estábamos hablando, y los más inferiores a nivel cosmológico, ambos son físicos. Esa suposición de que entonces todo lo que está de arriba hacia abajo y que lo global determina, eso es como el Espíritu Santo sobre la Virgen María, no, es también física, es la misma física que explica el comportamiento de las partículas subatómicas, es decir, tienen un mismo origen, hay una expansión y se expande el espacio-tiempo, se expanden las partículas, pero también el universo comienza a coger cuerpo en toda su extensión a medida que se está expandiendo. De tal manera entonces que en cada caso vuelve a ocurrir algo semejante a lo que mencionaba antes. ¿Qué tanto las partículas van a permanecer separadas
con su grado de autonomía, digámoslo así, o qué tanto van a permanecer como formando el gran conglomerado de galaxias, etcétera, o de cuerpos celestes en que las partículas están absorbidas, sino en esa tensión generar organización, entonces generar quarks, protones, neutrones, núcleos de átomos, entidades intermedias, no están completamente absorbidas en la dinámica estelar, comienzan a tener sus propias características, pero también no están degradadas al nivel último de degradación y composición. Es decir, algo muy semejante a cómo se da la integración de los sistemas biológicos que a medida que captan energía se van integrando justamente para hacer un uso más eficiente de la misma. Entonces, el nivel cero básico combina, voy a utilizar una terminología que tal vez en algún momento tocará irla enriqueciendo, de lo digital y de lo analógico. Lo digital son las fluctuaciones discretas que pueden ser percibidas por un sistema observador y que lo referenciamos a un sistema natural compuesto de átomos o elementos discretos. Lo analógico, que sería lo estructural, la memoria colectiva que se va generando, ambas las características ondulatorias del mismo universo serían una misma realidad, pero hay una ruptura, y entonces tenemos una ruptura que son los grados de organización que se van presentando en la naturaleza, porque la ruptura nos daría un mundo de lo continuo, de las formas potenciales no completamente no realizadas, y un mundo discreto de formas realizadas y actualidades separadas o independientes o discretas, individualizadas, una distinta de las otras. Yo lo que entreveo es justamente una complejidad de relaciones ahí, en las cuales no hay un mundo completamente continuo, sino que pueden haber segmentaciones, pero tampoco un mundo completamente discreto, porque en ese mundo discreto hay partículas, muchas de ellas pueden estar, por ejemplo, entrelazadas, y entonces esa tensión se resuelve generando nuevos niveles, y por eso la naturaleza está estratificada en distintos niveles de organización. Entonces un nivel, por ejemplo, N1, digamos que N1 son células. Las células podrían estar disgregadas sus componentes moleculares si son células eucarióticas, entonces en células procarióticas, o en materia orgánica que se recicla en el medio ambiente, pero también ellas podrían mantenerse integrándose a una realidad, a una totalidad de orden superior, un organismo multicelular. Bueno, hay una tensión, nos absorbemos al organismo o nos degradamos en sistemas de menor complejidad, y en esa tendencia a mantenerse autonomía procesando la energía gracias a la información, pues entonces se genera un nuevo nivel, y el nivel celular N1, celular eucariótico, nos da lugar al nivel organísmico, y entonces la comunidad o las células. Nos degradamos y nos volvemos, o nos estamos integrando en nuevos sistemas, y entonces la tendencia de la naturaleza es eminentemente creativa y organizadora, justamente porque la energía se utiliza con alto grado de eficiencia a consecuencia de los procesamientos de información. Entonces tenemos que los agentes procesadores de información eligen de entre sus motivos estructurales los dispositivos de discriminación de referentes externos que permiten filtrar de todas las perturbaciones físicas del medio las que en efecto constituyen para ellos señales portadoras de significación. Establecen interacciones necesarias para disminuir la incertidumbre del entorno y definen las acciones que se implementarán anticipando posibles respuestas a medio ambientes semejantes.
pero el procesamiento de información tiene referentes, es decir, agencias procesadoras. Ellas mismas son procesos de entidades en proceso de individuarse, pero nunca un procesamiento de información completamente individualizado, completamente exclusivo de tal ser vivo, porque él necesita, en cuanto miembro de la comunidad, en cuanto miembro del grupo, en cuanto miembro del ecosistema o del grupo o del medio ambiente, pues es en conjunto, el efecto top-down, el efecto bottom-up y él mismo eligiendo, decidiendo su devenir histórico. Entonces, la idea de la representación, con que han trabajado mucho los autores de neurociencias y los psicólogos y filósofos, en realidad no es suficiente. De lo que se trata es de un modelo internalizado en función de una acción continua. Es decir, la representación se va a asociar muchas veces como imágenes, como si fueran imágenes congeladas, etcétera, en la memoria, o no, el sistema es completamente dinámico y en la dinámica del mundo lo que hay son modelos internalizados de acciones en el mundo que pueden ser implementadas de mayor o menor grado de intensidad. Y se seleccionan esas imágenes que sirven para construir los modelos internos justamente por el efecto aunado de la percepción de la memoria en todo momento. De tal manera que aquí no cabría esa dualidad de sustancia que ve lo mental y lo material como algo separado, ¿no? En la vida real eso siempre está unido, ¿sí? Y podría haber aquí un dualismo, pero de modo de actuar, pero aquí no hay ningún dualismo de sustancia, no hay ningún tipo de sustancialismo. Lo que hay es la construcción de acuerdo permanente, modificando e integrando patrones preexistentes que a su vez han venido evolucionando. Y entonces, ¿eso qué tiene que ver con la cuántica? Uno de los aspectos que tiene que ver con la cuántica es que justamente la cuántica habla algo de la superposición de imágenes en el mundo que nos señalaba Bergson. Es decir, la función de onda en su potencialidad es como tener toda la información latente ahí, en potencia. O sea, los términos aristotélicos, con perdón del profesor Maldonado, todavía nos siguen ayudando. Es decir, de esas potencias que realmente se proyectan en el mundo real, pues viene el fenómeno de la teoría de coherencia. El mundo coherente es el mundo de las potencias, donde todas las posibilidades se están jugando al mismo tiempo, pero la de coherencia en la interacción con el entorno hace que de todos los estados solamente algunos queden. Es decir, es como recoger la imagen, que para mí es relevante, del archivo de una gran cantidad de imágenes que estaban ahí revueltas y superpuestas, y esta, ¿sí? Esta es la idea justamente del darwinismo cuántico en mi humilde interpretación, porque hay otras interpretaciones. Aquí hay una subjetividad, no solamente a nivel de la gente, sino, o sí de la gente, pero es un agente contextualizado en un medio ambiente rico en agentes que a su vez procesan la información. David Bohm ya nos hablaba de que la función de onda del universo incluye no solo las potencialidades al entorno que experimentamos, sino también las que perciben una gran cantidad de seres sensibles con quienes compartimos el mundo. Y sería muy interesante que algún día la biología nos pueda mostrar en un mundo virtual mediado por las tecnologías no
cómo es que un gato percibe el mundo, cómo es que un halcón percibe el mundo, los colores, los sonidos, las sensaciones que tiene. O sea, nunca podemos estar en los zapatos del otro humano, otro animal, otro ser viviente, pero algo de esa imagen que la pudiéramos disfrutar también y encontrar un placer estético en cómo ven como decía Thomas Nagel, cómo el murciélago realmente ve el mundo, ¿sí? Algo de eso. Pues bueno, lo que denominamos realidad sería una función de onda holográfica increíblemente compleja que codifica las experiencias posibles del mundo material, las de los humanos y las de otras especies, donde las partes contienen la información del todo y el todo a su vez de cada una de las partes. Esto es escrito por Bohm y Bergson tiene otras citas parecidas que no voy a leer porque son más largas, pero la idea es que sí, el cerebro deposita información y memoria, pero no es el único depositario de la información ni de la memoria. Él la deposita porque el cerebro es parte de ese mundo físico material, de esa gran onda holográfica en la cual en cada parte está contenida de una u otra manera la imagen del todo. Eso es lo que significa el holograma, la parte conteniendo información del todo, difusa, borrosa, imprecisa, y si no accedemos a ella prácticamente olvidada, pero ahí está. Es esa función de onda del universo. De hecho, hay distintos modelos y autores que lo han querido explicar. Graham Smetana sugirió estas ideas para verlo, estas figuras, en las cuales, por ejemplo, el cerebro es más bien como una estación, como un receptor. Es como un receptor, ¿sí? O sea, cuando se daña la televisión, no llega la señal, pero a nadie se le ocurre pensar que en el televisor ahí están las imágenes que están proyectadas de la pantalla, ¿no? No están en ninguna parte. Esa es parte del campo electromagnético decodificado por la compleja arquitectura electrónica del radio, por la televisión. Entonces aquí están, hay una gran cantidad de frecuencias y la onda, función universal de onda sería algo así como eso, ¿no? Está la rana, una manera metafórica de hablar, que es muy válido, recurrir a metáforas que a veces nos orientan más hacia lo que queremos entender que una fórmula matemática. Y entonces, pero está el mundo de la rana, del murciélago, del león, el tigre, los cetáceos, las plantas, los tripanosomas, bueno, algo así, ¿no? Y la de pájaro, que es una manera metafórica de decir como la de Dios, es decir, si hubiera un observador externo que todo lo observa, pues vería la función de onda, porque no está metido en ese flujo del vivir, del ser, del actuar, el duro conato de vivir, ¿no? Está por fuera de eso. Entonces el mundo, como decía Wheeler, se observa a sí mismo. El universo, esa U con un ojo, es el universo que se observa a sí mismo y con esa observación modifica algunos de los parámetros del campo de potencialidades de ese mundo, de esa onda, función de onda del universo. Obviamente, Wheeler es antropocentrista, yo me atrevería a decir que el mundo se observa a sí mismo a través de todas las formas vivientes. Y cada forma viviente es una manera del mundo de verse a sí mismo. Pero la rama internalista en este modelo representa la subjetividad de los agentes individuales que procesan información, y el pájaro externalista ve la continuidad de todo el proceso, pero no es relevante para la transformación de la vida, porque está afuera. Los seres vivos serían los agentes a través de los cuales el universo percibe sus propias potencialidades, creando un flujo del tiempo que caracteriza el modo clásico de existencia. Es decir, a pesar de todo, se habría un tiempo, pero el tiempo es ante todo la experiencia del vivir.
y transformación permanente mediada por la experiencia. Balzón señalaba que las imágenes de objetos discretos en el espacio y en la superficie, lo discreto es continuo si uno lo mira a un nivel más profundo. Todos hacemos parte de la misma dinámica y todos somos originarios de la misma forma de vida, etc. Eso es lo que David Bohm llamó el orden implicado. Acuérdense en esas escalas que yo le mostraba en que lo viviente está del orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, en escalas de tamaño, 10 a la menos 7, 8, 9, algunos dicen que los virus. Pero es que el de Planck es 10 a la menos 35, háganme el favor. El fotón está en el orden de 10 a la menos 20, el fotón. O sea, hay escalas del orden de 10 a la menos 20 a 10 a la menos 35 que ni sabemos. ¿Por qué no pueden estar ahí otro tipo de potencial informacional que define, determina, condiciona? Prefiero el término posibilita lo que conocemos en el mundo macroscópico. Leonard Susskind habla, alumno y co-investigador con Stephen Hawking, él habla de un campo holográfico informacional, de cómo la información tridimensional codificada en el mundo tridimensional, una vez que se absorbe por los huecos negros, se conserva en la superficie externa codificada al modo de un holograma, es decir, en que la parte contiene información del todo. ¿Podría esto dar sustento a la hipótesis de Berzon y de Bohm sobre la memoria codificada holográficamente en los cerebros y en el universo del que hacen parte? Es decir, la espuma cuántica de la cual el orden implícito, o lo que decía Berzon, aquello que hizo que aparecieran elementos discretos supuestamente independientes cuando somos parte de lo mismo. ¿Sí? Cada cuerpo entonces refleja a los otros, y al hacerlo, de acuerdo a líneas correspondientes de acción, en las cuales las unas ejercen efectos sobre ellas. Consecuentemente, cada una de las cualidades percibidas en el mismo objeto por los diferentes sentidos simboliza una dirección particular de la actividad. O sea, lo que percibimos por los sentidos es una posibilidad de acción, como después lo va a decir James Gibson cuando habla de las affordances, es decir, las posibilidades de acción que ofrece el medio. Lo que se detecta indica una posibilidad de actuar, pues eso ya estaba de alguna manera dicho ahí. Puede ser un sonido que inspire un movimiento de baile o de carreras, depende del tipo de movimiento. Puede ser un color que inspire un movimiento hacia allá, que atraiga, etc., ¿no? Es decir, cerebro y entorno y cerebro asociado al cuerpo, porque mientras hay muchísimos cuerpos sin cerebro, no hay cerebro sin cuerpo. El cerebro y el entorno íntimamente ligados por relaciones invariantes en las que ambos se mueven y danzan manteniendo unos parámetros de acompasamiento constantes. Este es el campo informacional holográfico de Susskind. Y por último, entonces, tendríamos la hipótesis de que las imágenes seleccionadas por los órganos de los sentidos, condicionados por la memoria individual y colectiva, registrada en un campo informacional interno y externo, guía la acción creadora mediante un modelo interno. Para minimizar los errores, conducente a la adaptación y a la potenciación del flujo de energía vital, o sea, la energía. La información entonces está reflejada en la actividad coherente y creativa del sistema jerarquizado a múltiples niveles como una totalidad. La instancia mediadora accede a un registro evolutivo cada vez más complejo, o sea,
La historia ha cambiado, se ha enriquecido, hay más diversidad de estructuras, de dispositivos, de tecnología. Entonces, la instancia mediadora a la cual accedemos cada vez es más compleja. Pues bueno, eso tiene que ver con intuiciones previas de la ciencia. No menciono las de Leibniz, las de Spinoza, las mismas de Aristóteles sobre este problema para situarnos como en la cultura científica moderna. Pero por ejemplo, Jacob von Urskull, él nos hablaba que no solamente había un círculo funcional que define la actividad de cada organismo, sino alguna instancia informacional que él denominó Planmäßigkeit, en español sería ley de conformidad a plan, en la cual hay una ley de coordinación de unas cosas con otras. David Bohm habla del orden implicado de la totalidad del movimiento, como lo explicaba. Gibson habla que la coordinación entre la percepción y la acción y los organismos y el medio ambiente es una ley, obedece a una ley de tipo ecológico. Roger Penrose, por ejemplo, él habla del orden profundo a nivel cuántico y que para él eso refleja el orden de las formas platónicas. Eso no ha sido muy bien entendido, y sobre todo porque tenemos un prejuicio antiplatónico con las interpretaciones hegemónicas en nuestra cultura de la herencia de Platón, verlo como algo estático. Pero el platonismo, el idealismo nuevo y contemporáneo inspirado en Peirce es completamente dinámico. Lo único que existe es la potencia, la posibilidad de las formas, y las formas están en transformación permanente. Y eso no debe extrañar que autores como Peirce se hayan alimentado por igual de las enseñanzas de Platón como de las enseñanzas de Darwin. Un exabrupto para nuestra cultura, dos mundos distintos, y sin embargo hay posibilidades de entablar ese puente. Roger Penrose se inclina también por ese lado. Leonard Susskind, la permanencia de la información en la forma de holograma en la superficie de los huecos negros. La información no se pierde de alguna manera. Friston, la acción creadora, la contrastación permanente entre expectativas y actos perceptuales, que sería consecuencia de todo lo anterior y sería como el mecanismo que uno pudiera aislar para identificar por qué se dan esas correspondencias entre el organismo y todas sus partes, entre los organismos y el medio. Michael Levin, por ejemplo, en la Universidad de Tufts, él habla de campos bioeléctricos que guían los procesos de morfogénesis y cognición con abundantes experimentos en planarias y otro tipo de organismos sobre regeneración, diferenciación celular, etc. Entonces realmente estamos, ¿cómo estamos de tiempo? No, que tenemos aquí. Lo único que quería añadir era que el modelo de Hameroff-Penrose pues también tiene que ver con esto, y donde sostiene que la información cuántica sí está presente en los sistemas neuronales a través del mantenimiento de la superposición cuántica en los microtúbulos de las neuronas. Pero la explicación es bastante interesante, pero a mí lo que me llamó la atención de esa explicación es que da una explicación parecida a la que da los autores que defienden que la fotosíntesis es un proceso cuántico. Y la explicación es que las proteínas, como las proteínas que están en el núcleo, en el cromosoma de las estomas de las plantas donde hay la fotosíntesis en el cloroplasto, protegen los fotorreceptores del decaimiento cuántico, mantienen los estados de superposición. Y esa es la misma argumentación, por otro lado, que da Roger Penrose, cuando dice que las proteínas de lactina que se vuelven como un microtúbulo justamente protegen el interior de la coherencia cuántica, porque son lo que lo aísla de todo tipo de interacciones. Entonces pueden estar equivocados todos estos, pero lo que estoy señalando es que estos son puntos centrales en la discusión contemporánea
donde ya no solamente utilizamos los datos generados con rigor por la ciencia, sino que incluimos una reflexión filosófica relacionada pues, con el mundo natural y con algo de imaginación, sin caer en una especulación, sin desconexión con el mundo natural. Entonces, las formas platónicas, más que verla como geometrías fijas y estáticas, habría que verla como la dinámica creadora entre las formas de vida que fecundan la vida y luchan por propagarse y mantenerse. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias por eso. No es una pregunta como tal, pero yo quisiera mencionar ahorita en 15 de octubre en Nature publicaron un artículo en donde menciona que se establece un nuevo marco teológico para explicar las cuestiones de selección y evolución y establecer un puente entre lo que sería la física y biología. Sí. Cerrar esa brechita y, digamos, con respecto a lo que usted mencionaba en su charla, bueno, le llaman una teoría que se llama teoría del ensamble, y en esa teoría nos dice que, bueno, algo, y usted lo mencionó, en ese acercamiento top-down, de que es importante tener en cuenta la historia, y entonces nos dicen, usted puede seguir usando la ley de la física, las leyes de la física, pero ahora el objeto no defínalo como lo venía definiendo tradicionalmente, sino que piense en la historia, las posibles historias de formación que tuvo este objeto. Y digamos, a mí me emocionó ver ese artículo porque dije, aquí hay algo diferente, un nuevo marco teórico que permitiría que en ambas vías problemas de la biología se solucionen con herramientas de física o que problemas de la física se solucionen pensando en biología. Y lo que yo vi, y pues lo miré muy a primera vista y veo que está implícito el hecho de que uno define unos índices, tiene en cuenta esa información y en base a eso establece un modelo. Pero adicionalmente que no solamente establece un modelo, es un modelo que puede contrastar experimentalmente y lo cuantificar, y eso me pareció demasiado interesante y muy contemporáneo, digamos, esa visión, que veo que varias de las ideas que usted menciona apuntan a... Sí, pero yo le tengo un comentario justamente a ese artículo, que también lo conocí. El artículo tiene una parte positiva que tiene que ver con algo de lo que tú dices, en el sentido que habla de ensamblaje de corpúsculos indivisibles o atómicos y que nos daría una idea más o menos clara de ver cómo son los ensamblajes de partículas, átomos, hasta la generación de moléculas, incluso de macromoléculas. ¿De acuerdo? Pero cuando uno ya entra en el campo propiamente tal de la biología, la teoría del ensamblaje no funciona. Nosotros no somos ensamblajes de partes diferentes que se integraron, porque las partes que conforman a los organismos, que son sus tejidos, sus órganos, sus células, se forman a medida que se da la ontogenia, se van diferenciando y se van integrando y nunca preexisten como partes que buscan un ensamble. Entonces el modelo del ensamblaje es muy pobre en la biología del desarrollo, de la biología evolutiva, incluso en la ecología. Pero es un modelo muy interesante cuando uno quiere explicar la aparición de las macromoléculas que pueden haber sido interesantes para el origen de la vida. Y aún así también hay que tener duda, porque muchas de esas moléculas se generan en interacción con otras por procesos metabólicos, y cuando se habla de proteínas, una misma proteína con una misma estructura se puede ensamblar de más de una manera dependiendo de las condiciones de fuerza iónica,
y del pH y del medio en que está esa proteína. Su plegamiento estructural puede ser diferente y lo que se ensambla son proteínas supuestamente ya plegadas. Entonces la teoría del ensamblaje, yo tengo muchas reservas porque realmente la biología lo que nos enseña es que no somos un ensamblaje, somos constituidos de partes que se han ido diferenciando a medida que el organismo se iba conformando en las distintas etapas de la ontogenia. Entonces ese modelo hay que tomarlo con pinzas, pero muchas gracias. Una ultimísima pregunta aquí. Hay un personaje, Luis Bantome, que nos mandó muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo ¿Quién? no puedo hacer una. Luis Bantome, firma como Luis Bantome, en el chat. De todas escogeré una porque son muchas. Pero eso me las puedes mandar. Por cuestión de tiempo, sí. ¿La noción de experiencia consciente de Bergson es compatible con una ontología materialista más cercana a las neurociencias? ¿Pero qué, para responder ahorita o qué? Esa es la pregunta que hice. Una de las preguntas que hice. Pero la respuesta es sí o no. Con una ontología como la que propone él, que no es tan materialista en el sentido clásico. Es una ontología basada en que lo fundamental es la energía, porque la energía es lo que representa el flujo, la dinámica, el movimiento y el cambio. El verso no se detiene en una ontología en que están las entidades aquí constituidas, o sea, en la ontología de verso ni tú ni yo existimos, aparecemos y desaparecemos, digámoslo así, y tenemos una existencia real en un tiempo determinado y dejamos una huella en el campo informacional del universo, si se quiere, pero no existimos como seres completamente autocontenidos, definidos, limitados, ¿sí? Entonces, realmente es un cambio de referente muy fuerte. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy amable. Pero sí pasan en las preguntas. Vale, sí. De todas maneras, Luis le puede escribir a Eugenio a través del correo que nos dejó hace un momento. Ah, pero eso quiere decir. Sí. Sí, claro, que con gusto.